Bienvenidos señoras y señores, y hoy es un vídeo distinto ya que veremos y analizaremos lo que está ocurriendo con Bitcoin y en el final del vídeo veremos el análisis de una altcoin, la más gustada, que fue Neo. Este comentario fue el más gustado y he escogido la altcoin que mejor veo para el siguiente halving. Entonces, después de hacer el análisis de Bitcoin, haremos el análisis de esta altcoin que os prometí que haría un análisis de una altcoin para inicios de este año. Entonces empezamos con el análisis de una hora. En el último vídeo nos encontrábamos en esta zona y decíamos lo siguiente, prolongado, por lo que la proyección de una hora es bajista a muy corto plazo a ir a buscar esta zona de soporte, pero no os recomiendo abrir shorts. Os recomiendo que si vosotros veis que Bitcoin rompe la micro tendencia bajista y la confirma, sobre todo, si no la confirma no se entra, pero si la confirma se daría la entrada en largo y Bitcoin podría ir a buscar primeramente esta zona de resistencia. Entonces fijaros cómo Bitcoin, con este espacio bajista que teníamos en la temporalidad de una hora, fue a buscar y tocó la zona de soporte y posteriormente la rompe y la confirma. ¿Dónde la confirma? La confirma con esta pequeña vela bajista. Entonces la entrada en largo se da en esta zona. Rompe, confirma y se da la entrada en largo. ¿Qué ocurre? Que fue justo cuando se dio la noticia de aprobación falsa del ETF. Entonces, como hacemos siempre, en cuanto entramos en long o en short, el primer take profit es en la primera zona de resistencia, que en este caso era esta zona, y en cuanto nos toca el primer take profit, ponemos el stop loss a precio de entrada. Entonces, cuando ya nos tocó el primer TP, ya estábamos seguros, pero es que no solo tocó el primer TP, sino que fijaros que tocó el segundo take profit y justo toca la resistencia de nuestros canales, que funcionan muy bien, justo toca la resistencia y Bitcoin se devuelve con mucha fuerza. Si os tocó este take profit, que en mi caso no llegó por pequeños dólares, pero si os tocó, felicidades, y si no os tocó, como a mí, no pasa nada porque en cuanto nos toca siempre el primer take profit, nosotros ponemos el stop loss a precio de entrada y este gran movimiento no tan solo no nos afectó, sino que le sacamos algo de beneficio. Posteriormente, Bitcoin desarrolló este espacio bajista en el CCI, el cual rompió con esta fuerte volatilidad y lo confirmó en esta zona. Y bueno, hemos tenido esta volatilidad y la proyección actualmente para una hora es la siguiente. Podemos ver que en ambos indicadores ahora tenemos un espacio alcista, ya que hemos roto tanto la directriz bajista del CCI, también la del RSI. Entonces el espacio alcista del RSI es el siguiente y el del CCI es este. Entonces, a corto plazo, como dijimos en el último vídeo, en esta zona, a corto plazo Bitcoin era bajista para ir a buscar esta zona de soporte para posteriormente buscar la siguiente. Entonces, a corto plazo Bitcoin sí que es verdad que está alcista, ya que tiene bastante espacio para continuar subiendo en dicha temporalidad. Entonces es probable que vaya a atacar esta zona de resistencia. Pero como ya estamos en un espacio alcista, ya no podemos buscar longs, sino que la siguiente entrada sería una entrada en short en cuanto nos confirme o bien la ruptura del CCI o bien nos confirme una ruptura del RSI. Hasta que no nos confirma esta ruptura bajista, Bitcoin seguirá siendo alcista en una hora. En estos momentos nos encontramos en la zona de los $46.300, que es una resistencia bastante fuerte, ya que es una resistencia media del canal. En caso de ruptura iríamos a visitar la siguiente. Pero en caso de que, como hemos dicho, tengamos una ruptura y una confirmación, se confirmaría la entrada en corto. Y ahora seguimos con el análisis de la temporalidad diaria. Fijaros que en el último vídeo nos encontrábamos justo en esta directriz bajista, que decíamos que era la única resistencia que frenaba Bitcoin para continuar subiendo, y fijaros que incluso con esta alta volatilidad ha estado respetando esta directriz en varias ocasiones. Pero el análisis de la temporalidad diaria sigue siendo el mismo. Seguimos siendo alcistas, ya que tenemos un espacio alcista en ambos indicadores, y hasta que Bitcoin no logre romper este soporte del canal que teníamos antiguamente, que antes actuaba como resistencia y ahora actúa como soporte, porque en caso de que fuera roto no tan solo rompería este soporte, sino que también no rompería los espacios alcistas en ambos indicadores, por lo que Bitcoin se volvería bajista no tan solo en el precio, sino que también en los indicadores. Pero por el momento seguimos alcistas hasta que este soporte no sea roto. Así que antes de analizar la altcoin Neo, vamos a hacer una breve conclusión en Bitcoin en cuanto a las temporalidades cortas como la de una hora
hemos visto que actualmente estamos alcistas ya que tenemos un espacio alcista en ambos indicadores, por lo cual Bitcoin estará intentando atacar esta zona de resistencia e incluso yendo a zonas superiores. Pero como ya es tarde para entrar en largo, la siguiente operación sería un corto, pues cuando Bitcoin rompa y confirme, sobre todo debe de confirmar el anterior soporte como actual resistencia. Entonces, la temporalidad de 1 hora nos marca que Bitcoin está alcista, pero que la siguiente operación es un corto, porque cuando nos rompa el espacio alcista que hemos comentado, Bitcoin desarrollará una nueva microtendencia, que en este caso sería una microtendencia bajista, la cual nosotros intentaríamos aprovechar. En cuanto a la temporalidad diaria, seguimos siendo alcistas, ya que nos mantenemos dentro del espacio alcista de ambos indicadores y también nos mantenemos por encima del soporte del rango que teníamos anteriormente. Y ahora vamos a analizar la altcoin de Neo USDT. Empezaremos trazando un nivel clave de resistencia, que son la zona de los 14 y 15 dólares. Fijaros, vamos a trazar la resistencia y podemos ver que Neo en esta zona tanto ha logrado como soporte como resistencia mantenerse un nivel fuerte durante el tiempo. Actualmente fijaros que nos encontramos justo por debajo de esta zona de resistencia. ¿Qué podemos ver que hace Neo en cuanto supera este nivel de resistencia? Pues bien, cuando lo rompe con fuerza y confirma, Neo tiene una alza explosiva que coincide con el halving de Bitcoin hasta buscar máximos. ¿Qué máximos? Pues bien, ahora vamos a trazar un canal descendente, ya que los máximos, fijaros que son descendentes. El canal va a ser el siguiente, desde la parte alta hasta esta zona y extendemos. ¿Cómo debe de ser un canal para que sea trazado correctamente? Pues la clave es en que la parte central, la parte media del canal, es una parte fundamental la cual se debe de respetar a la perfección. Algunas personas cometen el error de trazar los canales solo importando la parte baja y la parte alta, y de esta manera no queda un canal bien trazado. Entonces lo que vamos a hacer va a ser esta zona, este canal, porque si lo extendemos podemos ver que tanto las partes altas como la parte baja han sido respetadas, pero fundamentalmente la parte media ha sido respetada en muchísimas ocasiones. Fijaros, actualmente nos encontramos tanto por debajo de la resistencia horizontal que hemos trazado, que hemos visto que es muy importante, y también por debajo de la parte media del canal. Entonces, ¿cuándo se podría dar la compra en Neo? Fijaros que estos niveles han sido siempre buenos de compra, pero podemos ver que hasta que lo rompa puede pasar mucho tiempo y no queremos tener nuestros dólares atrapados en una altcoin que no se mueve durante el halving. Entonces, ¿cuándo se daría la opción de compra? Se daría cuando Neo rompiese la resistencia y la confirmara, ya que en caso de hacer eso no tan solo estaría rompiendo la parte media, sino que también estaría rompiendo este nivel clave de los 15 dólares, el cual cuando lo rompe y coincide con el halving de Bitcoin, que por cierto está a punto de iniciar dentro de unos meses, Neo tiene alzas explosivas hasta ir a buscar sus máximos. En este caso, ¿cuáles podrían ser sus máximos? Pues bien, en caso de romper esta resistencia, los objetivos serían primeramente esta zona de resistencia de los 40 dólares que hemos visto que en el pasado también se ha respetado en varias ocasiones cuando inicia este bull run para Neo. Fijaros, lo ha respetado en todas las ocasiones. Y no tan solo eso, sino que cuando la rompe como soporte, normalmente la suele confirmar para continuar cayendo. Entonces este es un nivel muy relevante. Si se diera la compra, se daría en esta zona de soporte y el primer objetivo serían los 40 dólares. Y si quieres arriesgar y aguantar más la posición, el siguiente objetivo serían los 100 dólares. Entonces, este sería el análisis de Neo para la temporalidad semanal, con un profit del primer objetivo de un 150% y el segundo take profit de un 600%. ¿Qué recomiendo yo? Yo no recomiendo poner gran parte de capital en las altcoins, sino la mayoría del capital en Bitcoin para su halving y un 10 y un 20% repartido en varias altcoins. Y la opción de compra en esta altcoin, en Neo, se daría en cuanto rompiese el nivel de los 15 dólares y lo confirmara como soporte. Y ahora para el corto plazo vamos a ver también la temporalidad diaria, pero recordemos que la más importante es la semanal. ¿Qué podemos ver? Tenemos esta zona de resistencia que hemos visto en la temporalidad semanal, que es muy importante. Pero en la temporalidad de un día, Neo nos marcaba lo siguiente. Generaba un espacio bajista en esta zona
el cual rompía y confirmaba justo aquí. En esta secuencia de velas, en los $11, NEO estaba confirmando un alza para la temporalidad diaria. Entonces trazamos el espacio alcista, que sería desde el punto más bajo hasta el siguiente, y extendemos. Que podemos ver que NEO durante el transcurso de este espacio alcista continuó subiendo. Fijaros que tuvo incluso un alza desde la zona de compra de incluso un 30% aproximadamente, lo cual es un buen beneficio para fijaros que tan solo fueron 30 días. ¿Cuándo culmina esta alza? Pues cuando NEO rompe el espacio bajista y lo confirma. En esta zona se confirma la entrada en corto, que yo no recomiendo entrar en corto en temporalidades tan grandes y menos en una altcoin, pero bueno, al menos se dio la entrada de venta en esta zona, en los $14. ¿Y qué ocurre? Que NEO genera el siguiente espacio bajista, el cual aún nos mantenemos a día de hoy. Con este espacio bajista que confirmó justo en esta zona, NEO ha tenido una caída de un 20% y actualmente ha recuperado hasta un 10% de esa caída. Por lo que, como podemos ver, en la temporalidad diaria aún no nos da la entrada en largo hasta que rompa y confirme esta microtendencia bajista. Cuando rompa y confirme, se daría la entrada en largo. Ojo, que esto no significa que nos vayamos ya a los $40 o $100, porque recordemos que esto es la temporalidad diaria. Entonces ahora también vamos a hacer un breve resumen, una breve conclusión de NEO. En resumen, la temporalidad diaria nos marca que tenemos un pequeño espacio bajista, el cual hasta que no se ha roto y confirmado, como hemos visto en esta zona, NEO tenía un espacio bajista, lo rompe y lo confirma. En esta zona se da la entrada en largo y genera este espacio alcista y nos genera esta alza. Entonces, hasta que no se ha roto el espacio bajista que tenemos actualmente, NEO no se desarrollará al alza en temporalidad de un día. Ahora bien, en la temporalidad semanal podemos ver que NEO tiene un futuro bastante bueno en cuanto al halving de Bitcoin, ya que en cuanto rompa dicha resistencia y la confirma, no le quedará nada más que solo esta resistencia de los $40, y si la rompe, la siguiente hasta los $100. Entonces, dicho todo esto, les agradecería que me dejaran un like, ya que siempre intento dar lo mejor de mí en todos los vídeos para daros el mejor contenido posible y siempre ir mejorando. Dicho todo esto, muchas gracias por llegar hasta el final y por siempre apoyarme, y nos vemos en el siguiente vídeo.